Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la unidad 4. La unidad 4 es ofimática y medios de comunicación, perdón. En esta unidad los contenidos son el office en la oficina, las utilidades de ofimática para los negocios, para el hogar, para el ocio, redes sociales, voz IP, juegos en línea, conexión a internet, wifi en electrodomésticos, cafeteras automáticas, etc. Productos software, ¿sí? Cómo el software puede ayudar a las herramientas de productividad para un negocio, para alguna oportunidad de negocio, para la educación, MOOC y redes sociales, que vamos a ver qué es, los productos integrados a la automatización de las oficinas, como la suite de ofimática, la ofimática en la nube, como son el caso del Drive, OneDrive, etc. Y los medios de comunicación en la oficina actuales y antiguos. Estos son los contenidos de toda la unidad 4. Vamos a ver nosotros en una parte hoy. Vamos a ver cómo avanzó la informática en el trabajo, ¿sí? En todo tipo de empleo hay que estudiar un poco, o al menos en los empleos actuales, conocer lo básico de la computación. Porque les guste o no, está en todos lados, en las oficinas, en las escuelas, en los comercios, en los bancos, en los lugares de espectáculos, en lugares públicos, y lo usan en diferentes profesiones, administradores de empresas, arquitectos, médicos, etc. Si vamos a ver cómo es el avance de la tecnología en la oficina, vamos a ver que ha cambiado muchísimo lo que es la forma de trabajo y que ese cambio fue para bien, porque ha mejorado notablemente la productividad del trabajador, haciendo que en sus tareas sean más eficaces, que se puedan realizar y trabajar en menos tiempo, ¿sí? que su trabajo sea en menos tiempo. Entonces no tan solo que lo hace eficaz, sino que lo hace eficiente, o sea, bien hecho y en menos tiempo. No hace mucho, en las empresas todo se llevaba a mano, todo era manuscritos, fichitas, papelitos. La herramienta fundamental fue en algún momento la máquina de escribir. El tema se presentaba cuando había que hacer una copia de un documento. Entonces, si yo escribía algo a máquina para hacer una copia, yo tenía que utilizar una multicopista, o si hacía la copia al momento de escribir, usaba papel carbónico. Hoy, y aunque no lo crean, en muchos lugares donde los usan todavía. Escribir algo en un formulario con un papel carbón. ¿Qué significaba esto? Que si había algún error había que repetir todo el documento desde el principio. Imagínense si encima el error era cuando estabas usando papel carbónico. Eran dos documentos inutilizables. Después hubo otro cambio. No Internet. Antes de Internet, antes de las primeras computadoras, aparecieron en algunas empresas y algunos hogares, y fueron muy importantes en ese momento, la máquina de escribir electrónica. ¿Qué ventaja tenía? Tenía la ventaja de que si uno se equivocaba, podía corregirlo en ese momento. ¿Qué podía corregir? Una palabra o una línea completa. Y bueno, ya era algo, ya no había que escribir todo desde el principio. A la hora de hacer múltiples copias, uno podía imprimir ese documento varias veces. Uno escribía el renglón completo y recién se imprimía. Después el siguiente paso fue el fax. El fax fue toda una revolución. Hoy algunos todavía lo usan. El fax era enviar un documento utilizando la línea de teléfono. Era instantáneo, ¿sí? Por ahí, bueno, ¿qué demoraba? Demoraba en la conexión, demoraba un poquito, tampoco tanto, en el envío del documento dependiendo del tipo de documento. Al terminar el envío, se emitía un justificante que decía que la recepción había sido correcta o no, si era necesario reenviar o no.
Esta era una alternativa al correo común impresionante, porque o había que llevar los documentos en persona o había que utilizar el correo, y el correo, bueno, demoraba mucho. Algo también similar al gran avance del fax, de la revolución del fax, fue la fotocopiadora, donde ya era más fácil obtener copias múltiples prácticamente al instante. Hoy las fotocopiadoras, y ustedes mejor que nadie lo saben, todavía tienen mucho uso. Bueno, vamos a ver qué pasó cuando llegaron las primeras computadoras. Las primeras eran muy básicas en sus funciones. Toda la información se guardaba en unos discos flexibles, en disquete, que bueno, hoy ya no existen. Si ustedes ven en la imagen, aquí no sé si alcanzan a ver el puntero, no sé si sale en el video, se ven unas ranuras con un puntito rojo al lado, unas ranuras horizontales con una manijita. Estos eran los lugares para poner los disquetes. Esos disquetes eran lo que hoy ustedes utilizan como una memoria USB, ¿sí? Era donde se guardaba toda la información. El cambio fue brutal, fue terrible, cuando empezaron a aparecer las herramientas como por ejemplo un procesador de texto o una memoria de cálculo. Estas primeras computadoras no estaban en red, no estaban en línea, no existía la red todavía. Entonces cada uno trabajaba en su máquina y tenía que guardar su información en un disquete y listo, eso era todo. No había una red donde poder compartir esa información. Para pasar de uno a otro había que utilizar el disquete, algo que hoy hacen mucho con la memoria USB, con el pendrive. Las capacidades de almacenamiento eran muy básicas, pero suficientes como para guardar algunos archivos de texto y algunas hojas de cálculo. Después, bueno, el correo electrónico, la conexión por módem, el correo, bueno, una revolución comparable con la del fax. Tanto que muchos dejaron de utilizar el fax, porque fue tan la difusión y el agrado que tuvo, que bueno, fue impresionante, impresionante. Con el correo, el primer uso que se daba al correo fue más que nada dentro de las organizaciones como una comunicación interna. Se daba mucho para comunicaciones internas. Hoy cualquiera te manda un correo por cualquier motivo, hasta por propaganda, ¿sí? Los famosos correos de spam. Pero bueno, en su comienzo era eso. Se podían enviar instrucciones de cómo debían hacer las cosas, recibir algunos documentos, adjuntos. No había grandes capacidades para adjuntar en los primeros medios. Pero bueno, era una alternativa como para evitar el correo postal, como para evitar la mensajería. Además de que ahorraba tiempo en las idas y vueltas con un montón de papeles. Bueno, esta herramienta ahorró mucho tiempo y mejoró la comunicación de las empresas. El cliente del correo no necesita una conexión a la red en forma constante, por lo menos en los primeros correos. Solamente se conectaba cuando necesitaba descargar los mensajes que había recibido o enviarlos, porque antes los escribías a los mensajes y quedaban ahí hasta que vos te conectabas a internet y presionabas un botón que decía enviar y recibir. El enviar y recibir era más, porque vos apretabas ese botón y eran todos los ruiditos de los mensajes que se iban y los que te iban llegando. No es como ahora que uno te llega el correo al teléfono en un instante. No, acá hasta que vos no presionabas el botoncito no se actualizaba, entonces ese era el único momento en que te conectabas a internet. Bueno, se leían, se gestionaban, se respondían y después había que hacer de nuevo ese enviar y recibir para que tus respuestas se vayan. Eran las primeras líneas de comunicación con módems muy básicos de 56 kilobytes.
solo era una comunicación en red que necesitaba transmitir datos, muy chiquita, no necesitaba mucha cosa. Se conectabas, enviabas y nada más. La línea se usaba más para el teléfono. De hecho, cuando vos te conectabas de esta forma, tu teléfono quedaba inutilizado. Entonces, como el teléfono era algo muy útil, solamente eran momentos de enviar y recibir información, de correos, perdón, en el cual utilizabas la línea telefónica para esa conexión para el correo. Nada más, era como momentáneo. Hoy en día, si bien el título dice lo que está por llegar, en realidad hoy en día ya está aquí hace mucho, son los teléfonos inteligentes, la banda ancha móvil. ¿Qué ha permitido esto? Que la oficina ya no sea solamente el espacio físico ese con el escritorio y la computadora que vos tenías en tu trabajo. La oficina te persigue por todos lados, te mandan mensajes, te mandan mails, hoy en WhatsApp. Es una oficina móvil. Es una oficina móvil y que va donde vos vas. Algunos más que otros, porque todo depende del trabajo que hagas. Hay empresas, sin ir más lejos de aquí, en el mismo parque industrial, que les entregan teléfonos a sus empleados para poder contactarlos en el momento que sea o no su hora de trabajo. Puedan recibir correos de diferentes partes y contestarlos en el momento. Inclusive algunos hasta se conectan a su trabajo a través de teléfono. Bien, entonces dijimos que la oficina se ha vuelto algo móvil, algo que anda con vos de un lado a otro, ¿sí? Esto ¿qué trae en conjunto con esta oficina móvil? La desaparición o disminución paulatina que tuvo el papel en la oficina. Vieron que reciben un mail y dicen, no lo imprimo si no es absolutamente necesario. Entonces, muchas cosas se guardan en digital. Ya no hay tanto papel guardado. Se trabaja mucho con estos archivos digitales. Hay muchas herramientas como las facturas digitales, las firmas electrónicas, muchos documentos que antes los imprimías y hoy no. Hoy lo podés firmar digitalmente, vos podés firmar un contrato en forma digital y tiene la misma validez siempre que hayas hecho todos los trámites de firma digital. En cuanto a la comunicación, no todo murió en el correo. Existen las videoconferencias, la telepresencia, que es una tecnología que también se ha implantado en muchas empresas porque implica un ahorro muy grande a la hora de hacer viajar a la gente. Entonces la telepresencia es como una especie de monitor en el cual está conectada la persona que está en otra parte del mundo y que es como si estuviese ahí delante tuyo. ¿Sí? Si ven The Big Bang Theory, hay un capítulo donde Sheldon Cooper se hace como un robotito donde la cabeza es un monitor y él está porque no quiere contagiarse, no me acuerdo. Hay varias películas donde se puede ver el uso de la telepresencia. Las videoconferencias hoy son muy comunes, en la universidad hay muchísimas con las sedes, hay cursos por videoconferencia, hay mucha gente que se comunica simplemente con su familia con una videoconferencia, quedan de acuerdo con el teléfono, con un Skype y se conectan y tienen una reunión familiar de videoconferencia. Hay gente que hace trabajos colaborativos por videoconferencia. Bien, entonces, ¿con esto qué se puede hacer? Y se pueden hacer reuniones con diferentes sedes en lugares del mundo sin necesidad de estar desplazando gente, sin el costo que implica un viaje, un alojamiento, una estadía, ¿sí? Sin la molestia que implica para la persona que tiene que viajar el hecho de que tenga que hacer todo esto. Esto también es un ahorro. Ahora, esto es como, y así en muy grandes rasgos se los conté, el cambio dentro de la oficina. Si nosotros vemos el tema de la educación, también ha pasado algo por el estilo. Entonces, si vemos cómo la informática ha afectado a la educación, también podemos ver que la implementación de las tecnologías de información y comunicación, o las famosas TIC, en el aprendizaje, en la parte pedagógica, también ha tenido un avance. Por ejemplo, antes de pensar en tener un proyector, que simplemente es usar una herramienta diferente.
o usar como estamos manejándonos con el aula virtual, clases así a distancia, clases en cuántos cursos hay a distancia donde vos entrás en el momento que podés, que tenés libre, cursás y haces tu trabajo. Entonces también es muy importante el avance que tuvo en cuanto a la educación y así mucho más. No vamos a hablar mucho de esto porque quiero que veamos después algo más. En el hogar también, sin duda, sin duda alguna también ha interferido mucho la informática en el hogar. Para la comunicación, y sí, con familiares, con amigos, uno se conecta, a veces hasta tiene más conexiones por un chat, un Facebook, un WhatsApp, más que en persona. A veces suena triste eso, pero sí, a veces es así. El tiempo, las corridas han hecho que nuestras formas de vida con poco tiempo influyan. La facilidad de la comunicación y de mientras vas en el colectivo vas mandando un WhatsApp o saludando por un cumpleaños. Entonces ha cambiado también en el hogar la forma de comunicar. La gestión y la administración de, por ejemplo, una cuenta bancaria. Antes te ibas al banco y hacías unas colas terribles para pagar una boleta. Hoy te sentas en la computadora o en el teléfono y te conectas a internet y puedes pagar tu tarjeta sin ningún problema. Cargar una tarjeta, cargar el crédito de tu teléfono, por ejemplo, ¿sí? Hacer algún pago, algún servicio, por ejemplo, pago mis cuentas, Mercado Libre. Hay quienes son un poco más meticulosos y usan planillas de cálculo para llevar un control de las cosas que tienen que pagar, de la plata que les ingresó, de los gastos que van realizando, manejan sus presupuestos de esa forma. Quizás no todos, pero hay gente que es un poco más ordenada en ese sentido, más quisquillosa y lo hace. Bueno, por ahí también para estar informado, ¿por qué no? Para escuchar la radio, para leer un diario, para el ocio, para ver una película, jugar un rato a algún juego. Es una herramienta que hoy se usa muchísimo, muchísimo en el hogar. Bien. Veamos cuál es la tendencia de la informática porque, bueno, como saben, sigue cambiando muchísimo, sigue avanzando y todo va quedando antiguo. Entonces, la tendencia hoy, por supuesto, es continuar más allá de los teléfonos inteligentes, de las tabletas, de las tablets, de los libros electrónicos, de una conexión inalámbrica, de una red social, del teletrabajo, es decir, el trabajar a distancia a través de la computadora, de una educación virtual, de servicios en línea, y es ir más allá, es trabajar ya directamente sin necesidad de archivar los documentos en tu máquina, sino, disculpen, eso fue la batería de mi computadora, sino de trabajar con la nube. Ya vamos a ver qué es esto de trabajar en la nube. En esta filmina ustedes pueden ver diferentes iconos, ¿sí? El clásico pajarito de Twitter, el Facebook, gran reconocido, Snapchat, Skype, algunas redes sociales, algunas en YouTube, que dice IN es una especie de red social de trabajo, ¿sí? Se suben currículum. Mucha gente que conozco ha conseguido trabajo a través de LinkedIn. Es muy lindo. Y bueno, y todo es en la nube, todo es guardar los documentos en la nube, en internet, más allá de que puedas tener como un respaldo uno en tu máquina. Pero todo hacerlo en forma virtual sin tener que estar cargando con todo ese peso, esa capacidad de almacenamiento que ocupa tu dispositivo. Es conectarte a internet y trabajar directamente en internet. Esa es la tendencia de hoy. Bueno, esto es todo en cuanto a lo que vamos a ver hoy de la unidad 4. Espero que se haya entendido. Cuando vean este video, mientras lo están viendo,
Me van mandando mensajitos si así lo creen. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran agregar. Y yo les voy a dejar un trabajito práctico para hacer solo 4 puntitos con este material que les he dado. Así que ahora les voy a subir el trabajito para que lo presenten en la plataforma o al grupo de WhatsApp.